Para poder entender un poco esto de la parashá de Pinhas, en el versículo 10 de Números 25, me gustaría mucho poder leer el contexto, porque es medio complicado entender esto si no lo vemos con anterioridad. Así que voy a leer desde el versículo 1, que tiene que ver con la parashá anterior. La parashá anterior, Balac, nos hizo notar cómo una serie de escenas de una conspiración estaba aconteciendo sin que Moshe ni, obviamente, el pueblo de Israel lo supiera. Todo lo que ha pasado, en lo que vimos la semana pasada, era fuera, era extra campamento, era extra nación de Israel, eran las naciones enemigas, los líderes de esas naciones, particularmente Balac, y Balac junto con los ancianos y líderes de Moab, más los ancianos de Madián, confabulan para traer maldición por medio de un famoso oscurantista, un famoso brujo, que se llamaba Bilam. En realidad decimos hoy famoso brujo porque creo que tras esto que acontece en él, el hombre va a quedar caído en ese diseño que hoy lo conocemos como brujo, mago, etc. Pero por lo que notamos, el hombre estaba con Dios, conocía a Dios y además profetizaba en el nombre de Dios. También trabajamos la semana pasada cómo la magia tiene armas o cuáles son las estrategias. Una es con guerra, a través de ejércitos. En el caso nuestro entendemos mejor esto porque tiene que ver con principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Es un campo muy complicado. Es Hasatán ahí en cuerpo y forma, por decirlo de alguna manera, tratando de que justamente el pueblo, y particularmente cada uno de los miembros del pueblo de Dios, caiga. Otra forma es la magia, que lo vimos. El caso de que contratar a Bilán era hacer magia, era hacer hechizos, conjuros, usar la palabra para traer ataduras sobre las personas. Pero la otra tiene que ver con eso, con la imagen, lo que tiene que ver con lo que de nuestro interior deseamos. Y así fue que entonces el pueblo, que ignoraba todo esto de los 7 altares, de todo lo que está aconteciendo, de un Dios que los está protegiendo, un Dios que los está protegiendo. Porque Yahvé siempre protege a su pueblo. O sea, todo esto veo que no lo entienden, el pueblo no lo veía, no lo sabía, hasta que Dios se lo va a revelar a Moshe. Y así fue como la semana pasada dije que valoráramos el hecho de que todos los días Él nos está protegiendo, todos los días. Yo no sé cómo usted se metió en el ayuno, si quizás con esta conciencia o no, pero todos los días Él nos está protegiendo. Entonces, necesitamos comprender eso para cuidar justamente lo único que hace que podamos tomar contacto con Él a tal punto que un día nos apeguemos a Él y seamos uno con la divinidad, con su divinidad. Leemos entonces 25:1. Cuando Israel se asentó en Shittim, diga fuerte, se asentó. Y ahora vamos a decir juntos, se asentó en Shittim. Se asentó en Shittim. El pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Las mujeres seducían al pueblo y los incitaban a ofrendar a sus dioses. Y el pueblo comía y se prosternaba ante los dioses de ellas. Israel se entregó al culto a Baal Peor, y la furia de Yahvé se encendió contra Israel. Yahvé le dijo a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y cuelga ante Yahvé frente al sol a la vista de todos. Así se calmará la ira de Yahvé contra Israel. Moshe ordenó a los jueces de Israel: y cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se involucraron con Baal Peor. Mientras tanto, resulta que un israelita llevó a una princesa midianita ante sus hermanos para cohabitar con ella a la vista de Moshe y a la vista de toda la comunidad de Israel, que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando Pinhas, el hijo de Eleazar, el nieto del sacerdote Aarón, vio la actitud de Zimri, se levantó en medio de la comunidad, empuñó una lanza y entró en la tienda tras ese israelita.
y con su lanza lo atravesó a ambos, al israelita y a la mujer, por sus genitales. Así se detuvo la plaga de los israelitas. En la plaga murieron 24,000. Y ahora sí, continuó desde donde es nuestra parashá semanal. Yahvé le habló a Moshe para que transmita lo siguiente. Pinhás, el hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas, al haber sido él quien entre los israelitas, vindicó mi causa. Evitando que yo en mi celo los extermine a los israelitas. Por eso, dile a Pinhás que le otorgo mi pacto de paz, el que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio, en mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelitas. El israelita que murió con la madianita fue Sinri, el hijo de Salú, el jefe por línea paterna de un clan shimonita. Y la mujer midianita que murió era Cosbi, la hija de Sur, el jefe por línea paterna de un clan de Midian. Entonces Yahvé le habló a Moshe diciendo, hostiga a los midianitas y extermínalos, pues ellos hostigaron a ustedes cuando conspiraron contra ustedes, induciéndolos al culto idólatra de Baal Peor. Y respecto al asunto de Cosbi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, que fuera muerta a manos de Pinhás en el día de la plaga que tuvo lugar a causa del culto a Baal Peor. A partir de ahí, todos ustedes saben que tenemos un censo, la distribución de tierras, la aparición de unas mujeres, unas hermanas, pidiendo también una cuestión que Moshe tuvo que consultar a Yahvé por el tema de herencia, y luego nos conecta con todos los korbanot y las fiestas mismas del Señor, apuntando solo a una cosa. Y ahí es donde yo empiezo. Al sentido de la conciencia colectiva. En el sistema donde te han educado, es decir, desde que naciste, en el sistema que fuiste metido y donde te metieron implantándote una serie de errores, tú sabes que se mueve toda la simiente de la serpiente. Y Hasatán solo apunta a una cosa, a que cada una de las personas que nace pierda su información de la verdadera identidad. Eso se logra creando lo que se conoce como conciencia robótica. ¿Qué es la conciencia robótica? Es una conciencia fragmentada. ¿Qué significa conciencia fragmentada? Cuando uno vive una vida como si la vida tuviera casilleros. Una cosa es, por ejemplo, una vida yo en mi vida matrimonial, otra cosa soy yo en mi vida familiar, como padre, otra cosa soy yo cuando varón salgo a trabajar, soy empleado de, o jefe de, o no sé qué cosa de. Otra cosa soy yo como vecino, como ciudadano, en fin. La conciencia fragmentada evita la conciencia mesiánica. ¿Qué es la conciencia mesiánica? Conciencia colectiva. Es decir, lo que le pasa a mi prójimo me está pasando a mí. Lo que haga mi prójimo me afecta a mí. Lo que acontezca en mi comunidad me acontece a mí. Es conocida la historia. Un varón se destacaba porque él tenía las mejores cosechas debido a que tenía las mejores semillas. Siempre recibía premio por las organizaciones agrícolas de su región. Entonces llegó un momento que un periódico decide enviar un reportero para hacerle una nota. Entonces, cuando le pregunta cuál es el secreto, y el secreto dice sencillo. Cada año, cuando yo cosecho, tomo de las semillas, de las mejores, y se las regalo a todos mis vecinos. Ah, pero no entiendo. Usted está recibiendo premios por el mejor, pero si usted toma de sus mejores semillas y se las da a sus competidores, ¿cuál es un día? No va a ser el mejor. Y el hombre dijo, yo se lo voy a explicar. Mi cosecha depende de algo que se llama polinización. Entre las abejas y el viento, el polen de las distintas flores pasa de una región a otra y poliniza los distintos sembradíos. Yo conozco a mis vecinos. Siempre tienden a comprar de la semilla más barata. Y a mí no me conviene. Porque por la semilla barata de ella, yo voy a tener la peor cosecha. Eso es conciencia colectiva.
Es sentir que deseas que al otro le esté yendo bien para que vos estés en la plenitud que deseas tener. Y esto es lo que nos demanda Yahvé en esta parashá. Saber controlar con inteligencia nuestras emociones. Muchas veces hemos sabido ya, y creo que lo tienen bien aprendido, y eso me alegra, de que Yahvé sacó a Israel no para llevarlos a la tierra prometida en sí, sino para constituirlos. ¿En un reinado de qué? Un reinado de sacerdotes. Si es reinado es porque antes de ser sacerdotes tienen que sentirse reyes. Ahora, ¿qué es ser rey? Es la pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Ser rey es capaz de dominar las circunstancias externas a través de, escuche esto, principios que fortalezcan mis valores y me den fundamento para realizar acciones de transformación. Es fácil. Diga conmigo principios. Principios. Valores de fundamento. Valores de fundamento. Acciones de transformación. Acciones de transformación. Miren cómo lo vamos a mirar acá. Y quizás acá sirva hablar de Pinjas, boca de serpiente. Sí, sirva también eso, porque está relacionada la Nun con Nahash, que es serpiente. Escuche esto. La palabra rey, en hebreo, creo que varios ya saben. ¿Me podrán gritar los que sepan cómo se dice rey en hebreo? Melech. Melech. Está en esa palabra contenida la idea de tres órganos principales y primordiales de nuestro ser. La mente, el corazón. Cuando digo mente me refiero al cerebro. La mente no es el órgano se llama cerebro. El cerebro, ahí está bien, me corrijo. Cerebro, la mente usa el cerebro, pero la mente no es solo el cerebro. El corazón, que también es parte de la mente, y el hígado. Ustedes saben que nosotros tenemos allá afuera siempre la famosa disyuntiva de qué está primero, el corazón o el cerebro, quién es. Y en realidad, desde la palabra de Dios sabemos que quien debe estar primero es el cerebro, sin evitar la presencia del corazón, porque los dos son un perfecto complemento. ¿Por qué? Porque el corazón simboliza las emociones, recién lo expliqué, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? Es la recepción que yo tengo, son las capacidades que tiene mi alma, mis capacidades de conectarme con mi parte de afuera. Las emociones no están en el cuerpo, las emociones son instrumentos del alma, me permiten conectarme con lo de afuera. Lo de afuera me gusta, me causa alegría, lo de afuera me disgusta, me puede causar repulsión o asco, me puede causar hasta tristeza o sorpresa. Según cómo lo de afuera me afecta, las emociones se manifiestan. Generalmente una es más grande que la otra, a veces son dos en conjunto, pero lo cierto, corazón, dije emociones, es que esas emociones inmediatamente, apenas se expresan, porque me hacen tomar contacto, con lo que me pasa afuera, inmediatamente son pensadas. Diga fuerte, pensadas. Pensadas. Eso significa que mi cerebro aporta la forma de interpretar esa emoción y a eso, al proceso de cómo yo pienso las emociones que acabo de tener, son 6 nada más, 6, yo respondo con sentimientos. Diga fuerte, sentimientos. Sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar acá? Que con Pinjas el Señor nos está haciendo mucho énfasis en que nuestro reinado depende de cómo nuestra imagen de reyes la tenemos. Es decir, de cuánto celo tenés por tu propia esencia. Porque yo nombré 3 órganos que en el mundo espiritual, en el concepto hebreo, son 3 centros energéticos de poder. Si yo puedo saber que un rey es alguien que con principios maneja valores y fundamentos que le permiten accionar para transformar, yo debo entender que estoy obligado a pensar muy bien la emoción que se me está generando para saber cómo reaccionar. Lo que compartí en el grupo acerca de lo que Nicolás Serrano nos daba es eso.
Particularmente cuando el trajín de la jornada se vuelve muy complicado, porque sabemos que entre las 9 y las 3 de la tarde es muy complicado. El Eterno, por medio de la instrucción, nos ha dado herramientas para que en esas 6 horas lo de afuera no nos afecte lo que pensamos aquí adentro. Para que en vez de reaccionar con pensamientos que a la emoción de esas 6 horas complicadas la piensen negativamente, nuestros pensamientos dominen esa emoción y tiren sentimientos positivos que hablen que somos maduros, más allá de lo que pueda o no estar pasando alrededor nuestro. Conciencia colectiva tiene que ver con personas que maduran su forma de pensar, haciendo que sus pensamientos se concentren en transformar las emociones en sentimientos que no los hacen pensar en cómo defenderse para sobrevivir, sino que los hacen pensar en cómo vivir para que los que viven con él estén en la misma plenitud que él o ella, hablando de mujer o varón, tienen. Por eso, cuando venimos aquí y vemos este pacto de paz, la palabra paz tiene que ver con algo que necesitamos comprender. Si no cuidas tu corazón, dije que son centros de energía emocional, de energía espiritual, ¿verdad? Si no cuidas tu corazón, que es donde tu alma recepciona las emociones, tu hígado va a dominar. El hígado representa la influencia de lo de afuera, la influencia de la lucha cotidiana. La palabra hígado se dice kadet en hebreo. Digo fuerte, kadet. Significa hígado. Algunos se deben acordar que la palabra kadet suena parecido a otra palabra hebrea. Kabot, ¿qué significa? Sí, pero ¿cuál gloria? Grosura física. Y cuidado, que en el mundo, según cómo vos estás pensando tus emociones, te estás exponiendo a recibir la grosura de afuera, es decir, la pesadez de un mundo que te reclama soluciones cuando no estás llamado a solucionar nada porque fuiste creado para dar respuesta. Pero te han entrenado desde pequeño en esa conciencia robótica a solucionar, tal cual un robot tiene en sentido de función, porque un robot es para lo que sirve hasta ahora para solucionar cosas. Solucionar la vida al hombre que quiere evitarse ciertas tareas. Pero vos no estás para evitar la tarea de nadie, estás para hacer la tarea de aquel que te concibió con una idea, ser vasija de su luz. Y cuando hablamos de luz, tenemos que entender que es capacidad de responder en conciencia colectiva, no en conciencia fragmentada o robótica, pensando que necesito esto para mí, porque si no, no sobrevivimos. Cuando más las políticas reptilianas se vuelven como la que estamos viviendo, se piensa menos en los otros. Yo creo mucho en lo que la Torá enseña en cuanto a eso que allá afuera le llaman meritocracia. Pero el gobierno de los méritos no es en comunidad, es en tu competencia personal e individual. Tú eres el que te tienes que esforzar en tus méritos para con tus méritos construir tu comunidad y bendecirla. Ahora, ¿cómo se logran méritos de construcción y transformación? Teniendo principios que generen valores, por eso me señalo para ver si lo puedes ver, y con estos valores fundamentar mis acciones. No podés accionar desde la reacción. La acción tuya viene de la meditación. ¿Y qué es meditar? Ser rey. ¿Y qué es un rey? El que domina el tiempo y no que el tiempo lo domina a él y que no tiene tiempo para nada. El no tengo tiempo, ya me cansó de enseñarlo, pero lo repetiré. Es palabra de gente que está sometida al sistema reptiliano. Hay una salud integral maravillosa y la vemos con Pinhas. Pinhas habla del secreto para que la palabra plaga que viene allí es magefá, diga fuerte magefá. Significa efecto de desconexión colectiva, ¿sí? Es la sumatoria de acciones egoístas que por estar todas sumadas están haciendo que en una comunidad, por ejemplo aquí en Israel, 24.000, o por ejemplo aquí, Montesanto, una serie de personas que siempre tenemos que tener nombre, que esto no está mal,
pero a la vez no está bien. Nos corresponde pensar en los débiles, pero debemos pensar si muchos de esos débiles no están débiles a causa de muchos de nosotros que aparentemente fuertes nos sentamos aquí y no hacemos las cosas como las debemos hacer. Pinhas recibió un pacto de paz, pero es raro estar para allá. ¿Cómo que es rara? ¿Cómo va a darle Dios un pacto de paz a una persona que acaba de cometer asesinato? Por eso es que yo les pedí que fueran conmigo desde el principio. Porque visto así, desde la Biblia cristiana, tenemos tantos ateos que salieron del cristianismo diciendo, ven, ¿dónde está el Dios de amor? ¿O no? Lo premia a uno que mató. Previamente ha dado la orden de colgar a algunos al pleno día. Pero cuando nosotros venimos a la Torá y descubrimos que el Dios de amor es Dios de amor no porque decide amar, sino porque le sale ser benevolente, infinitamente benevolente, es tan amoroso que cuando Él nota que sus beneficios o sus bondades que se convierten en el mundo espiritual en bendiciones están teniendo un cortocircuito en algún lado, inmediatamente envía recursos para que esas bendiciones vuelvan al lugar. Porque atención a los que no lo entienden. Cuando la bendición no está llegando a vos, es porque esa maldición que estás viviendo, antes que llegara a ser maldición en vos, la bendición por algún lado se perdió y se energiza a todas esas entidades reptilianas que controlan a las masas. Las masas están como están porque nosotros estamos como estamos si queremos seguir metidos y sumergidos en el cristianismo católico, apostólico, romano o, para los que vienen, nos miran de allá, en el judaísmo farisaico de los judíos actuales. Por eso que yo tampoco soy, para nada, no me gusta usar en ese sentido la palabra judío. Pero yo sí quiero usar la palabra primogénito, porque primogénito se acerca a un pacto de paz que garantizó que este Israel estuviera tan bien conectado a Yahvé que no fuera exterminado, porque si alguno no se da cuenta, si hubiera sido exterminado a Israel, usted y yo no estamos hablando de Torah, ni estamos con esta sinjá en el momento que cantamos. Esta alegría interior que fluye de nosotros se debe a que Yeshua, simiente de Yahvé, prometido a Abraham, escondido en Isaac, escondido en Jacob, escondido en los 12 padres, escondido en las 16.000 ambas viriles que salieron, 600.000 varones que salieron de Egipto, escondido en todos esos varones. Un día se hizo varón en el vientre de una mujer hebrea. Amén. Que nosotros debemos valorar porque pertenecía a una mujer, una vasija llamada Israel, que supo aceptar cuando los instrumentos de Dios se manifestaban. Dios en su benevolencia siempre trae bendición. Cuando algo está pasando en una familia, una comunidad, es porque las bendiciones que llegaban allí, en algún lado, tuvieron un cortocircuito y se la están chupando otro, por decirlo así, perdón la expresión. Entonces, ¿cómo se logra esto? Siendo reyes. Cuidando nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es vasija de nuestra alma. Porque tu mente, que genera principios son pensamientos que siempre crean, pensamientos proactivos. Entienda que principios tiene que ver con pensamientos que permiten dar respuesta, no solucionar nada. Principios es pensamientos creativos. Tiene que ver con la proactividad, esto que vemos en Pinhas. Pero volvamos, la mente que genera principios tiene que tener un cerebro sano. Pero para que el cerebro esté sano, hay que asegurarse que el sistema cardíaco esté perfectamente bien, porque allí la vasija espiritual, el corazón, el sistema cardíaco, se recepcionan las emociones y se genera inteligencia emocional. Y tenemos que cuidar también nuestro hígado, y ahí van a entender por qué en este tiempo Dios le dio el secreto a la casa de Judá del ayuno. Porque por tanto tiempo de clamar en un exilio, 70 años al menos, le sirvió para encontrar que el ayuno es el arma que permite que tu hígado funcione para adentro y no para afuera. Porque el hígado es ese órgano que en el mundo espiritual recibe todo lo que tiene que ver con voluntad, es decir, con la parte más externa de tu deseo, el yetzer. ¿Qué es el yetzer? Tu tendencia a hacer algo. Traten de relacionar, si somos una perfecta unidad, soy un espíritu que estoy en un alma y en un cuerpo, es decir, soy un espíritu que tengo un alma y un cuerpo para expresarme, a la vasija la tengo que cuidar, porque la esencia si no se arruina.
Todos son conscientes que si yo tirara esto con fuerza, de nada sirve que esté bueno este té y en su esencia esté bien hecha, si la vasija yo la rompo. Pierde sentido y propósito ese té. Y la intención del que lo hizo se frustra, y más que se frustra, se insulta, por decirlo así, iba a ser una palabra, se profana. Y no hay nada peor que profanar las intenciones de las personas, y especialmente la intención de una gran, maravillosa persona que es nuestro Abba Kadosh. Entonces, por favor, hermanos, vamos a comer el pan, pero vos vas a pensar, ¿qué está pasando con vos y tus emociones?